Sí, buenas tardes. Desde hoy espero que todos estén bien. Me estoy comunicando con ustedes de Wisconsin, Marcos Hernández, cariñosamente Marquito, y tengo el honor de presentarle un gran anfitrión con nosotros para exponer este brillante taller. Aquiles Julián, publicista, escritor, poeta y un brillante profesional dominicano y ceibano también igual que todos nosotros. Aquiles, un placer tenerte con nosotros. Bien, gracias Marquitos y gracias a todas las personas que están presentes. Vamos a hablar de neurociencia aplicada a la gestión escolar y básicamente aplicada al aprendizaje, porque si hablamos de gestión escolar, podríamos estar hablando más en una parte más gerencial y administrativa, que no es que no tenga aplicación, porque la neurociencia se aplica a todo, pero no creo que sea donde le podremos sacar mayor utilidad. Y de hecho, el enfoque mío va a ser un enfoque procedimental y pragmático. Hay muchísimos libros sobre neurociencia, muchísimos estudios eh, que hablan de todos los principios teóricos implicados, pero a mí me interesa el qué provecho le podemos sacar y cómo podemos aplicarla. Así que yo voy a enfocarme en eso y espero que al final, pues si hay algunas preguntas, con gusto la respondemos. Así que comencemos. Ok. Este señor se llama Alvin Toffler y escribió esta frase. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta afirmación de Toffler tiene 54 años porque la hizo en 1970 en su éxito, su bestseller, El shock del futuro. Y preguntámonos, por cierto, ¿en qué siglo estamos? Es decir, que en este siglo en que estamos, los analfabetos serán aquellos no que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Eso no implica que no existan analfabetos reales. Repito, Alvin Toffler dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Recientemente se estableció que en República Dominicana había más de 500.000 de personas que eran analfabetos totales, lo que los inhabilita, los incapacita para ser personas que puedan desempeñarse en el siglo XXI. O sea, pero dentro de las personas que aparentemente saben leer y escribir, hay muchos analfabetos funcionales, personas que no entienden lo que leen. Y de hecho las universidades están egresando analfabetos funcionales, lamentablemente. ¿Ok? Y aún seamos personas alfabetizadas, tenemos que aprender a no solo aprender, sino a desaprender y reaprender. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la neurociencia importa en la educación? Bueno, básicamente, primero porque el cerebro siempre está aprendiendo. Es decir, el cerebro es una máquina de aprender y de detectar y establecer patrones. Hay que guiarlo para que aprenda lo que le conviene a la persona. Porque si esa persona no la guían para aprender lo que le conviene, ella va a aprender porque esa es la función del cerebro. Pero puede estar aprendiendo basura, información no útil o perjudicial para la persona. El segundo elemento es que en la actualidad la información no se limita al profesor, al maestro, sino que abunda en la internet, abunda en las redes sociales y ningún profesor sabe más que Google y ningún profesor
sabe más que una inteligencia artificial. Es decir, esa es una realidad que los profesores tenemos que aceptar, admitir y aprovechar, no competir, sino al revés, aprovecharlo. Correcto. El tercero es, hay que estimular el cerebro a aprender. Es decir, más que enfocarnos en enseñar, hay que enfocarse en provocar el aprendizaje. Son dos cosas distintas. Hay un cuarto elemento. Tenemos que pasar a mover las escuelas y colegios y universidades de centro de enseñanza a centro de aprendizaje. Es decir, de centrarse en los contenidos y en impartir un contenido y en llevar un programa a centrarse en que se produzca el aprendizaje de los estudiantes. Yo puedo impartir un programa, llenar todos los requisitos y los estudiantes no aprender ni pío. Y mucha de la educación en nuestro país se centra en eso, casi en un cumplimiento burocrático de contenidos. Pero no se trabaja cómo llevar a la persona a aprender. Y para eso la neurociencia tiene mucho que enseñarnos. El quinto aspecto también es importante. El aprendizaje no es exclusivamente cerebral. Se ha descubierto que la capacidad de aprender es consustancial a la célula. Y nosotros como organismo lleno de células, incluyendo la parte no humana de lo que somos, es decir, el 57% de lo que somos como individuos no es células humanas, son bacterias, virus, hongos. ¿Ok? O sea, nosotros somos más bacterias, virus y hongos que humanos a nivel de nuestros aparatos. Y de todas esas células, incluyendo las células humanas, ¿verdad? Y protocélulas, ¿verdad? Porque los virus no llegan a células, pero todos tienen capacidad de aprender. El aprender es una capacidad de los seres vivos. Incluso los árboles aprenden. Así que nosotros debemos enfocarnos en cómo entrenar al propio cerebro en la capacidad de autogestionar. O sea, cómo le enseñamos a cada niño desde pequeño a que entrene su propia capacidad de aprender. Es un elemento de suma importancia y todo comienza por establecer los propios intereses y propósitos. Todos los niños tienen intereses y propósitos. Y una de las primeras tareas es conectar con ellos para explorar sus intereses y propósitos. Porque de sus intereses y propósitos deriva la motivación. A enseñarle a dirigir la atención de forma deliberada, entrenar la propia atención para manejarla de forma deliberada es fundamental. Sobre todo porque hay muchos distractores y no es los contenidos a los que pongamos a los alumnos. Si ellos no atienden, todo el esfuerzo es inútil. El manejar la atención propia y el enseñar a los niños y a los adolescentes e incluso a los adultos a manejar la propia atención es fundamental. Y la atención se entrena. Aplicar el microaprendizaje, de componer las grandes tareas en pequeñas tareas, es lo que le dicen chunk down.
¿verdad? ¿Cómo se come una sandía? Bocado a bocado. ¿Cómo se aprende? Bocado a bocado. Aplicar un plan de trabajo y tareas diarias. Ese es un cuarto elemento importante. Enseñar también la técnica Pomodoro y otras técnicas de aprendizaje. Es decir, aprender en cortos intervalos, hacer resúmenes sobre lo aprendido y descansar. Y luego aprender de nuevo, hacer resumen de lo aprendido y descansar, que es básicamente la técnica Pomodoro, muy útil. Aplicar el método POPS o TOTE. TOTE en inglés, POPS en español. Y es prueba, operación, prueba, salida. O test, operation, test, exist. Es decir, pongo una meta, hago una prueba, reviso los resultados. Si los resultados no son los que yo quiero, vuelvo a hacer una prueba haciendo modificaciones hasta que logre el resultado y entonces llego al final, que es la salida, ¿verdad? Exit. Exit. O sea, salir del proceso. Y la parte número 7 es siempre celebrar y verificar los avances. A veces somos ultra críticos con nosotros mismos y eso es una de las peores cosas que hay. Lo importante no es si llegué a todo lo que yo quería. Lo importante es si avancé de donde yo estaba a otro lugar. Eso es muy importante, tener esa actitud de avance y de desarrollo y no estarnos castigando porque tal vez nos dimos unas expectativas muy altas y entonces empezamos a abominar de nosotros mismos en vez de centrarnos en lo positivo, que nos movimos, que avanzamos. Y aquí yo tengo a una persona muy importante para mí, ¿verdad? Que es el profesor Stanislas Dehaene. Él es un neurocientífico y neuropsicólogo francés y autor de muchos estudios sobre aprendizaje, lectura, etcétera. Y habla de los 4 pilares del aprendizaje. Y es importante que nosotros, pues, los conozcamos. El primero es la atención. Recuerden, la gestión de la atención propia y la gestión de la atención de los demás. Un profesor que no sea capaz de manejar la atención de sus alumnos no es profesor. Porque si los alumnos no son capaces de atenderlo y el lograr que le presten atención, fracasó para lo otro. La atención tiene la facultad de que amplifica la información sobre la cual nos concentramos. Es decir, donde yo atiendo, eso lo agrando. ¿Ok? Eso es muy importante, la atención. Y de hecho, el uno gestionar la propia atención es una de las cosas más importantes que hay. El segundo elemento es el desarrollar en las personas un compromiso activo o curiosidad. El compromiso activo se logra cuando conectamos con los intereses de la otra persona. Así que por eso es tan importante conocer y trabajar los intereses del propio estudiante. Y cada estudiante tiene su propia línea de intereses. No tienen que coincidir, pero cada uno tiene que encontrar una razón que lo motive a querer aprender. Y eso no es pasar, no. Hay algo, porque todas las cosas que existen y todas las áreas del conocimiento conectan con las actividades y los intereses del ser humano. Así que nosotros lo que tenemos que aprender a hacer el enlace entre el área que él debe estudiar y las cosas que a él le interesa hacer y lograr en la vida.
Esa conexión, para esa conexión, el profesor es indispensable. El tercero, la revisión o feedback a partir del error. Es decir, por un momento pensé que frente a todo propósito, frente a todo técnica, frente a todo objetivo, se hace una prueba. O sea, se hace una hipótesis. Y la hipótesis lleva a una prueba. Se supone algo y se hace una acción en función de eso que se supone con unas expectativas de resultado. Ahora, cuando reviso el resultado con respecto a lo que yo me quería lograr, puedo descubrir los desajustes que hay y hacer correcciones que nos permitan desarrollar nuevas hipótesis. Esto es aprender por prueba y error. Y eso es fundamental. Si hay algo que falta mucho en nuestras escuelas, es llevar a los estudiantes a las experiencias prácticas. Muchos profesionales salen con una alta dosis de inseguridad porque nunca fueron empujados a la acción práctica. Y el cuarto aspecto, el cuarto pilar del aprendizaje, según el profesor Stanislas Dehaene, es la consolidación, que automatiza y vuelve fluido lo aprendido, principalmente cuando dormimos. La función del sueño es precisamente fortalecer todos esos enlaces neurales por un proceso que se llama mielinización, que no voy a caer en eso ahora, pero la mielina es fundamental. Entonces, los procesos de mielinización consolidan los enlaces neurales donde está la información y todo eso contribuye a que esa información esté fresca en manos de la gente. Vayamos entonces a el proceso de aprendizaje y vamos a hablar de las 4 etapas del aprendizaje. Aquí tenemos 2 ejes y esos ejes son importantes. El eje horizontal es el eje de la conciencia y el eje de la conciencia tiene 2 niveles, ¿verdad? El nivel inconsciente que está por debajo y el nivel consciente del cual me doy cuenta que está por encima. Pero está el eje vertical, que es el eje de la competencia. Y a la izquierda yo tengo la incompetencia, ¿verdad? Y a la derecha la competencia. O sea, entonces, esto nos va a dar el ciclo del aprendizaje. Cuando uno comienza, uno está en ignorancia, pero es una ignorancia de la cual uno no tiene conciencia. Se llama incompetencia inconsciente. Y en la incompetencia inconsciente yo estoy en mi zona de confort. No sé, pero no sé que no sé. Por ejemplo, si yo le digo ahora por ejemplo, ¿qué usted sabe sobre el Uvesco? Para muchas personas puede ser la primera vez que oyeron esa palabra, Uvesco. ¿Qué es eso de Uvesco? Bueno, Uvesco es el idioma de los que viven en Uzbekistán. ¿Y qué es Uzbekistán? Uzbekistán era una de de los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, que era en el Asia. O sea, te estoy sacando de la ignorancia con respecto al Uvesco. No es que tú sabes mucho, pero tienes más información que antes, que tú no sabías ni siquiera qué el Uvesco era. Entonces, cuando rompemos la ignorancia, cuando empezamos a saber cosas sobre las que no sabíamos nada, pasamos de incompetencia inconsciente, soy incompetente pero no sé que lo soy, a la incompetencia consciente. Hago conciencia de lo que no sé. ¿Ok? Y eso me crea a mí
una etapa de inseguridad. Porque sé que no sé. Ahora, yo tengo ahí en ese momento dos opciones. La opción de seguir sin saber es una, ¿verdad? Yo elijo no saber, pero soy consciente de que no sé por qué lo elegí. Yo no sé de eso, yo no quiero saber de eso, no me interesa. O puedo elegir saber. Y si decido saber, me voy a mover de la incompetencia a la competencia. Y lógicamente a la competencia consciente. Y entro en los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje son procesos de alto y bajo, donde en un momento dado yo puedo sentir estancamiento. Pero ese estancamiento es un estancamiento aparente, porque realmente yo estoy consolidando información. Lo que pasa es que la gente quiere a veces aprendizaje express, tomarse la pastillita, ¿verdad? Mucha gente no sabe inglés porque quiere hablar como un norteamericano a los 2 o 3 días. Y ni siquiera los angloparlantes hablan inglés perfectamente. Le toma años. Cojan un niño, ¿verdad? Le toma años aprender, pero aprende. No hay cosa que usted quiera aprender que no aprenda. Ahora, si usted elige no aprenderlo, pero la gente te dice, a mí no me entra el inglés, como que el inglés es algo físico que le entra a una gente. No, no. Esa es una competencia que usted desarrolla por práctica. Pero si usted la abandona, no es que usted no da, es que usted abandonó. ¿Ok? Entonces, entramos en la competencia consciente. Y en la competencia consciente a través de la práctica mejorada. Práctica mejorada. Práctica mejorada significa, para decirlo mejor, repetición mejorada. ¿Qué es repetición mejorada? Que usted lo vuelve a hacer, pero haciendo cambios y ajustes en función de el feedback que recibió. Entonces, eso le va dando a usted confianza y destreza. Al principio, ¿cómo uno debe empezar todo y hacer todo? Mal. Eso es también un elemento importante. Tenemos una escuela que castiga el error cuando la única forma en que la gente aprende es cuando comete errores. Así que el error siempre es bienvenido. Lo que tenemos que buscar es que el error no sea un error costoso o grave o que ponga en riesgo a la persona. O sea, tenemos que cuidar esos elementos. Pero la persona debe aprender a equivocarse, aceptar equivocarse. Es más, debe buscar equivocarse rápidamente. ¿Por qué? Porque en el hacer y en el equivocarse y perfeccionar su acción va a estar mucho del aprendizaje. Mayor competencia consciente. Jamie, por favor, tu micrófono. Y con la repetición llegan la destreza y se llega al nivel de la maestría. Y fíjense dónde queda la maestría, en el nivel inconsciente. Es decir, competencia inconsciente que nos da seguridad. Entonces nosotros hacemos las cosas y hasta olvidamos el proceso que nos tomó y creemos, incluso le decimos al otro, yo no sé cómo, por qué tú no haces eso, sí es tan fácil. Y no se recuerda que a él le dio brega a aprender. Por eso muchas personas no aguantan a otro que le esté tratando de enseñar a conducir, porque hace exigencia y se olvida del proceso. El proceso.
equivocarse. Oye, solo cuando nos equivocamos estamos aprendiendo. Cuando yo lo estoy haciendo bien, yo no estoy aprendiendo, yo estoy repitiendo un aprendizaje que yo hice. Son dos cosas distintas. Ahora, cuando yo estoy equivocándome, significa que todavía no tengo la suficiente competencia y cometo errores. Se me salta un paso, lo hago de forma insuficiente, etcétera. Entonces, en ese proceso es que yo estoy construyendo conocimiento y construyendo competencia. Yo espero que las 4 etapas del aprendizaje hayan quedado suficientemente claras. Y continuemos. ¿Cuál es el nuevo rol del profesor en el siglo XXI? Primero, crear el ambiente de aprendizaje. Óigame, crear el ambiente de aprendizaje. Crear un ambiente que estimule a la persona a aprender, sobre todo porque hay mucho estrés en las aulas y para muchas personas aprender se convierte en un estrés. El profesor tiene que convertir el aprendizaje en diversión y aventura. Facilitar que cada estudiante encuentre su modo de aprendizaje, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Estimular la atención para generar aprendizaje activo, es decir, para involucrar, para comprometer al estudiante. Promover el aprendizaje experiencial por prueba y error. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? La gente tiene que hacer cosas. Lamentablemente, a veces tenemos una escuela que es muy discursiva, muy de hablar y poco de llevar a la gente a hacer, a vivir experiencias de aprendizaje. Y el aprendizaje debe ser una experiencia, no una verborrea. Establecer retos y desafíos y el espíritu de atreverse. Importantísimo. Al cerebro le encantan los retos, los desafíos y probarse y atreverse. Eso es importantísimo. Y darle a la gente seguridad. ¿Cuál es el principal miedo de la gente al atreverse? El miedo a fracasar. Pero si nosotros lo decimos, hay que fracasar para aprender. Y celebramos que la gente se equivoque y meta la pata e intente, el aprendizaje se dispara. ¿Por qué? Porque ya la gente deja de preocuparse por no hacer la cosa bien y entiende que no hacer la cosa bien es el proceso de ir aprendiendo porque hacer la cosa bien es el final, no es el comienzo. El comienzo es hacerla mal. Y inducir sentido y propósito a cada aprendizaje. Esto también es muy importante porque el cerebro necesita entender por qué. A veces la gente dice, ¿por qué si yo voy a estudiar tal cosa o me interesa tal cosa, tengo que estudiar tal otra? Hay que darle sentido. Hay que darle sentido. Y mi experiencia es que todo lo que yo intenté no prestarle mucha atención mientras yo hice la secundaria, la intermedia, la secundaria, etcétera, al final tuve que aprenderlo más tarde, obligado. Todos los conocimientos son útiles, porque la única cosa que es inútil es la ignorancia. Y ir llevando el proceso según la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Benjamin Bloom en 1956 y otros establecieron estos 6 procesos, ¿verdad? El proceso de recordar. Entonces tenemos una escuela muy centrada en recordar, en la memoria, en los exámenes, pero tenemos que llevar no a que la gente recuerde, sino que vaya, que comprenda, que es otra cosa más importante que es recordar. Que yo puedo repetir algo y no comprenderlo. Lo importante no es que yo lo recuerde, lo importante es si yo lo comprendo. Ahora, si yo no solo lo comprendo, sino soy capaz de aplicarlo, es mejor todavía, porque soy capaz de llevarlo a la práctica. Pero si no, yo soy capaz también de analizarlo. ¿Y qué es analizar? Separar un elemento en sus partes y observar su comportamiento. Pero no solamente el análisis, también es el evaluar, es decir, la síntesis. Y a partir de ahí, usarlo de forma creativa, aplicarlo en otro contexto, extrapolarlo a otras cosas. Es decir, en ese proceso
tenemos que estar moviendo a los estudiantes en esta escala, ¿verdad? ¿Qué nuevas habilidades necesitan los maestros hoy? Desde ese punto de vista, miren, coaching y motivación. El coaching es una tecnología de hacer preguntas para ir ayudando a que la persona encuentre sus propias respuestas. A veces tenemos mucha tendencia a sermonear en vez de ayudar a la persona a encontrar sus respuestas. Necesitamos también mayor inteligencia emocional y el estimular neurotransmisores. ¿Qué significa eso? La adrenalina, la dopamina, serotonina, la oxitocina, la endorfina, es decir, los neurotransmisores de la felicidad, más elementos como la dopamina, noradrenalina y el cortisol, que también juegan su función como estimuladores. Okay. El liderazgo y el trabajo en equipo también es importante. ¿Por qué? Porque el liderazgo es ayudar a las personas a encontrar y realizar sus metas. ¿Cuál es la meta de cada estudiante? Aprender y pasar. El profesor que ayuda al estudiante a lograr su meta de aprender y pasar es un excelente profesor. Es decir, no es yo dar clase. Yo puedo hacerlo y que nadie aprenda ni pase, ¿verdad? Es lo que yo logro en mis estudiantes. La creación de un ambiente no estresante y colaborativo. No estresante, sino al revés, divertido, involucrante, participativo. ¿Ok? Comunicación empática y flexibilidad. Que tenga competencias digitales y habilidades híbridas, porque nosotros vamos cada vez más a un mundo digital y estrategias de lectura y aprendizaje eficientes. Importantísimo, importantísimo. Aquí hemos sido alfabetizados, pero no nos enseñaron a leer. Entonces hay gente que cree que sabe leer, pero no lee. ¿Por qué? Porque realmente no sabe leer. Fue alfabetizada. La lectura requiere estrategias específicas. De hecho, yo soy entrenador en lectura eficiente. Y conozco muchísima gente que cree que sabe leer, pero no lee. Y tú sabes por qué una gente no lee. No es porque no le gusta leer, es porque no sabe leer. Porque no es leer lo que a la gente le gusta aprender el cerebro y todo el mundo tiene algo sobre lo que quiere aprender. Así que hablemos de las 5 vías de aprendizaje. Y esto es importante para ir llevando a las personas por esas vías, ¿verdad? Primero, los estudios formales y académicos. Segundo, los estudios complementarios extracurriculares. Es decir, yo puedo estar haciendo una carrera en contabilidad. Ese es el estudio formal. Pero yo puedo estar haciendo un tipo de entrenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ir a un curso sobre contabilidad financiera, o puedo hacer un taller sobre contabilidad impositiva. Eso es a nivel extracurricular, pero se complementa con mi estudio formal. Ahora hay una tercera vía de aprendizaje, que es el aprendizaje no convencional en línea. Yo puedo hacer cursos en línea o puedo hacer un curso por YouTube. YouTube está lleno de cursos. La internet está llena de cursos para aprendizaje no convencional. Ahora, el cuarto nivel, que es la asesoría de un mentor o mentores con experiencia. Todos debemos aprender a tener mentores en las áreas de nuestro interés.
Un mentor en un área no significa que sea un mentor en otra. Por ejemplo, yo puedo tener un mentor a nivel de mi actividad física, asesor a nivel de fitness, ¿verdad? Pero él no obligatoriamente es mi mentor en el área financiera. Y mi mentor en el área financiera no obligatoriamente es mi mentor a nivel espiritual. Es decir, tú puedes tener diferentes mentores para diferentes áreas, pero siempre es inteligente en cada área tener a alguien que sepa de eso y haya logrado resultados. No una persona que te venga a hablar de lo que él nunca ha hecho. Porque aquí hay mucha gente que habla de cosas que nunca ha hecho. No voy a... ver. Y el quinto es aprendizaje por prueba y error, práctica mejorada. Durante mucho tiempo la humanidad aplicó el aprendizaje por prueba y error y la asesoría de mentores. Estos eran los maestros que tenían aprendices. Y esto era lo que existía en aprendizaje. Luego, como esos maestros se morían y ese aprendizaje moría con ellos, se produjeron los libros y se crearon las universidades y aparecieron los estudios formales, luego los extracurriculares, y el último modelo que apareció de las 5 vías, la última vía, fue el aprendizaje no convencional en línea. Pero esas 5 vías hay que explotarlas, no se puede estar aprendiendo de una sola vía. Así que nosotros tenemos que movernos, es tiempo de movernos. ¿Movernos de qué? Movernos de aulas como lugar de enseñanza a aulas como lugar de aprendizaje, centrado en el estudiante y centrado en el cerebro del estudiante y en su cuerpo, en todo. ¿Verdad? Y tenemos que enseñar la forma en que el cerebro aprende. Primero, al cerebro le encanta jugar, así que tenemos que usar la gamificación, el juego. Segundo, al cerebro le encanta competir. Tercero, al cerebro le encanta, le divierte experimentar. Cuarto, el cerebro disfruta indagar, tiene curiosidad, le gusta saber. El cerebro es chismoso, me explico. El chisme viene de ahí, del cuarto. Quinto, al cerebro le gusta crear, inventar cosas. ¿Ok? Sexto, el cerebro aprende, aprecia ser desafiado, le gustan los retos. ¿Ok? Y séptimo, el cerebro prefiere vivir experiencias. Así que el cerebro prefiere el hacer sobre el simplemente dilectar, hablar. Entonces, hay que combinar esas 7 áreas para que todos los contenidos o conecten con una o varias de esas áreas y convertir el aula en un espacio de diversión, de aprendizaje, de entusiasmo, de motivación. Otro elemento importante es entender que el cerebro piensa y entiende empleando imágenes. Este es un elemento sumamente importante. Las personas creamos imágenes, o sea, generamos imágenes en la mente y esas imágenes las traducimos en lenguaje. Es decir, yo veo la imagen de un perro y luego la convierto en una imagen que se llama perro, pero puede ser también una fotografía, puede ser un gesto mímico, puede ser incluso una onomatopeya. ¡Wow! 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 Es decir, yo la imagen en la mente puedo convertirla en muchos tipos de imágenes distintos. Puede ser un baile, puede ser un dibujo. Ahora, nosotros a las personas, cuando nos comunicamos con otros, sea directa o indirectamente por escrito, ¿verdad? No comunicamos las imágenes, sino los lenguajes al cual nosotros transformamos esa imagen. Y el otro entra en contacto con ese lenguaje, sea con las palabras, sea con la fotografía, sea con la obra de teatro.
¿Y qué tiene que hacer el otro? Para entender, tiene que traducirle el lenguaje a imágenes. O sea, tiene que hacer el proceso inverso al que yo hice. Y solo entonces, cuando pueda volver a la imagen que yo produje en su mente, puede decir que se entendió. Este es un proceso inconsciente que conviene hacer de forma consciente. Es decir, uno lo hace de forma inconsciente, pero ahora tenemos que ser conscientes de que estamos convirtiendo imágenes en palabras y luego, cuando leemos las palabras, las tenemos que convertir en imágenes. Así que nosotros debemos practicar y convertir palabras y oraciones en imágenes. Yo tenía una práctica, pero por el tiempo no me va a dar. Así que yo voy a seguir. Pero está claro, aquí la expresión mujer cantando, yo la leo, ¿verdad? Y en mi imagen yo veo a una mujer cantando y entonces entendí la frase. Los idiomas cambian, es aquí en la parte de las palabras, pero en las imágenes son las mismas. Si yo digo le chien, the dog y el perro, estoy hablando tres sonidos distintos, tres grafías distintas, pero es el mismo contenido. Un perro, le tabló, the table, la mesa. Tres sonidos, tres grafías distintas, pero una misma imagen. Entonces, es muy importante entender esa parte. Empecemos por llevar palabras concretas a imágenes. Segundo, podemos también convertir las palabras abstractas en imágenes concretas. Por ejemplo, mesa, pues es una imagen muy concreta, pero la soledad. Bueno, yo puedo imaginarme una persona en un vasto desierto, me explico. La fe, puedo pensar en una persona orando y clamando. Es decir, yo puedo crear imágenes que me transmitan la idea de una palabra abstracta o de una oración abstracta. Eso hay que aprender a hacerlo también. Tercero, coger una oración y convertirla en imágenes. A veces, muchísimas palabras es una sola imagen. La niña que tenía el lazo rosado en la cabeza, se paró en su bicicleta en mitad del parque cuando anochecía. Fíjate, muchísimas palabras y es la imagen de una niña con un lazo rosado en la cabeza en una bicicleta en medio de un parque mientras anochece. Es una sola imagen. Muchas palabras, por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, porque muchas palabras pueden concentrarse en una sola imagen. Tenemos que aprender a todo lo que leamos, convertirlo en imágenes. Todo. Eso es clave, incluso para dos cosas, para el entendimiento y para la memoria. Y luego todas esas imágenes puedo convertirlas en una película mental. Es decir, puedo estar leyendo, y eso es una de las cosas buenas de estar leyendo novelas y cuentos, que nosotros estamos leyendo las palabras, pero en la mente estamos recreando una película mental. Cuando yo trabajo con imágenes, puedo emplear el poder de la exageración, es decir, puedo hacer cosas un poco más grandes porque el cerebro ama lo exagerado, lo fuera de lo común. Pero también puedo usar el poder del absurdo. Así que yo puedo eh, crear algo que sea tan absurdo que estimule a mi cerebro. La exageración y el absurdo son dos herramientas útiles para poder fijar imágenes que nos permitan recordarlas. Y pues ir de la palabra a las imágenes y luego de las imágenes a las palabras permanentemente. Así que si yo leo mujer cantando y creo la imagen de esta muchacha cantando y después me dicen, ¿cuál es el significado? ¿Qué era? No, una jovencita ahí que estaba
sonando una salsa. El concepto es el mismo. Yo no tengo que repetir exactamente las mismas palabras. Lo importante no son las palabras, sino el concepto, la idea. ¿Por qué? Porque saber es esta parte, no esta parte. No es repetir lo mismo, es la idea. Así que nosotros preguntémonos cómo están los cerebros de los alumnos en las aulas. Están pasivos, receptores, oyendo a una persona hablar y hablar y hablar mientras ellos están en otra cosa. O lo hemos despertado, lo hemos involucrado y lo tenemos activo construyendo conocimiento. De eso es que se trata todo a nivel de la docencia actualmente. Otro elemento importante es conocer los tres principales modos de aprender del cerebro. Y tenemos las personas que aprenden de forma visual, con la vista. Entonces, estas personas prefieren gráficos, fotos, videos, memorizan patrones, colores, imágenes, mapas, prefieren escribir la información, son buenos lectores también, aman el video y los dibujos y disfrutan hacer esquemas. Hay que ver cuáles de nuestros alumnos son aprendedores visuales. Pero hay otras personas que son aprendedores auditivos, que aprenden por el oído, prefieren la información oral, les gusta hablar, buena memoria para lo que escuchan, aprenden mejor repitiendo, disfrutan la comunicación verbal y disfrutan el ritmo y la música. Entonces, hay también aprendedores que son aprendedores auditivos. Y hay un tercer tipo de aprendedor que sufre mucho en nuestras escuelas, que son los que aprenden por el cuerpo, los aprendedores kinestésicos. Aprenden por hacer. Por eso es tan importante el juego y las actividades para que este aprendedor participe. Tienen memoria muscular. Si ellos no se mueven, no aprenden. Están inclinados a la actividad. Son buenos deportistas, les gusta el baile. Ese tipo de gente son kinestésicos. Necesitan activar el cuerpo. Son inquietos, dados a moverse. A veces un kinestésico, usted lo ve que él se roza, se soba. Es una forma de activar su cuerpo. Y sufren mucho porque a veces los profesores, no, que fulano es demasiado inquieto. Es que él es kinestésico, no es que es inquieto, es que es kinestésico y el kinestésico tiene que moverse. Igual que fulano habla demasiado, es que es auditivo y el auditivo es hablando que aprende. Entonces, tenemos que trabajar los estilos de aprendizaje porque ellos no pueden cambiar su cerebro es así, eso está predeterminado. Los kinestésicos están orientados a la resolución de problemas. Y le puedo asegurar algo interesante para mí, descubierto, que hay muchos empresarios que son kinestésicos. Normalmente los kinestésicos se dividen en manuales y motrices. Unos son muy dados a cosas, son buenos con la mano, son buenos artesanos, son buenos haciendo cosas con la mano, y otros son dados a mover el cuerpo y aprenden por el movimiento del cuerpo. Esos elementos son importantes. Así que veamos. Lo primero, vamos a emplear la gamificación, el aprendizaje mediante el juego. Y para eso vamos a convertir los contenidos en juegos y actividades. ¿Cómo tú puedes hacer que ese contenido se convierta en un juego, en una actividad, incluso usando zonas del piso, como si fuera un trúcalo, ¿verdad? Para que las personas salten y se muevan de un contenido a otro
todo se puede convertir en juego. Crear grupos o equipos que participen y que siempre esos equipos nunca sean los mismos para que todas las personas puedan interactuar con las otras. Ok, Sí. entonces hablábamos de la gamificación, ¿verdad? Entonces, convertir los Ahí está. contenidos en juegos y actividades, crear grupos que participen, que sean grupos distintos para que las personas se relacionen con todos. Todas las personas son talentosas, todas las personas tienen cosas buenas, no todos somos buenos en lo mismo. Entonces, bueno, que aprendamos a ver en qué yo soy bueno y en qué el otro es bueno. O sea, involucrar a las personas en acciones que la lleven a crear y aplicar. Procurar que haya diversión e integración. Eso es muy importante. La gente aprende cuando se divierte. Así que los ambientes de estrés son ambientes de no aprendizaje. Y tenemos que quitar. Una de las cosas terribles es que la gente asocia aprender a estresarse. Y eso es, donde hay estrés no hay aprendizaje. Y consolidar los aprendizajes con preguntas al final. O sea, hacemos una actividad, pero al final tenemos que consolidar qué aprendizaje derivamos. No es simplemente el pasatiempo por el pasatiempo, porque es un juego con una intención. La segunda área es competencias y careo, porque al cerebro le encanta competir. El ser humano es, por naturaleza, le encanta competir. Entonces, usemos eso. Formemos equipos que compitan y se midan, trabajando un tema, exponiendo sobre un tema, haciendo una demostración sobre un tema. Podemos dividir incluso la materia o el tema a estudiar en grupos determinados con objetivos determinados y que ellos se conviertan en los profesores que expongan. Cuando más se aprende, cuando se enseña. Así que tenemos que convertir al estudiante también en profesor. Establecer metas, plazos y tareas. A la gente le encantan las metas, los plazos y las tareas. Eso es establecer premios y destacar desempeño. No, un aplauso es un premio. Ok. Y destacar el desempeño de la gente, reconocer el esfuerzo y destacar el resultado. Otro elemento importante, al cerebro le encanta probar e intentar cosas. El cerebro disfruta experimentar. Así que diseñemos experimentos, induzcamos demostraciones. Aquí hay materias. Esto no es una crítica. El objetivo mío no es criticar, el objetivo es mío mejorar. Pero no, la química no es ni la física, son materias para darlas en una clase. Eso son materias para hacer experimentos y hacer cosas. Entonces, como si usted aprendiera química, óigame, todas las hogares tienen un laboratorio químico en su casa, se llama la cocina. Entonces, si enseñamos a las personas elementos clave de física y química con experimentos sencillos, eso tiene más peso en sus experiencias, en ese aprendizaje experiencial, que simplemente algo declarativo, teórico, un profesor hablando y ellos haciendo apuntes. Usted no aprende nada así. ¿Ok? Promueva pruebas e inventos de riesgo controlado, es decir, que no tenga riesgo que dañen la salud o la integridad física, ¿verdad? Del niño, pues. Que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que tú sabes que cuando puede ser riesgosa. Enseña a aprender desde la experiencia. Eso es muy importante. Y enseña que no hay fracaso, solo resultados. Es un elemento también importante. En la vida no hay fracaso, en la vida hay un resultado. Si el resultado no te gustó, eso no significa que se fracasó. ¿Por qué esto es importante?
la experiencia de Edison. Edison hizo miles de pruebas de filamento hasta que dio con uno que le permitió lograr la bombilla eléctrica. Y cuando a Edison le dijeron que si él no se había frustrado por todas las veces que había fracasado, él dijo, no, yo aprendí muchas maneras en que eso no funcionaba. Y de hecho, en la base de eso está también un elemento que se llama la serendipia, es decir, donde podemos encontrar, descubrir cosas que los errores al final sirvan. El POSIT se debió a serendipia y hay muchísimos inventos, incluso la penicilina que ha salvado tantas vidas fue por serendipia. O sea, podemos encontrar valor hasta fracasando. Al cerebro también le encanta averiguar. El cerebro es curioso, recuérdense. O sea, el chismoso, ustedes saben lo que es un chismoso, ¿verdad? Eso es porque el cerebro es curioso. Claro, el chismoso quiere ya llevar vidas ajenas en vez de estar buscando información útil. Pero bueno, haz preguntas que generen curiosidad. El cerebro se activa con preguntas. Tenemos que hacerle preguntas a la persona y tenemos que aprender a hacernos preguntas a nosotros que impulsen la curiosidad. Enseña el rol de la hipótesis y la conjetura. Y además, que una hipótesis y una conjetura no es una conclusión ni una verdad. Es una hipótesis y una conjetura que debe ser probada por la experiencia. Estimular la investigación, el documentarse, enseñar a fundamentar una conclusión, que no es yo creo eso, sino me fundamento en esto y en esto para llegar a esta conclusión. Entrenar en enriquecerse del punto de vista del otro. Hay que entender que cuando nosotros nos enriquecemos del punto de vista del otro, estamos expandiendo nuestro cerebro y expandiendo nuestra comprensión grandísimamente. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Ustedes saben cuál es el valor de la literatura y de la lectura, que nosotros nos apropiamos y vemos el mundo a través de otras personas, que pueden ser los personajes o puede ser el autor. Y eso expande nuestra inteligencia, expande nuestro cerebro. Por eso una gente que no lee es una gente que realmente tiene una vida muy pobre, porque está limitada a él. Fomentar el aprendizaje como aproximación, nunca como punto final. Es decir, nunca llegamos a la verdad, nos acercamos a ella. Nos acercamos. La ciencia es un acercamiento continuo. Nunca se llegó a la conclusión definitiva de nada. Eso es también muy importante, porque evita los extremismos y los radicalismos, ¿verdad? Pero al cerebro también le encanta crear. Eso es una cosa importante, ¿verdad? Crear, inventar. El cerebro goza con explorar ideas y soluciones. Así que estimulemos proyectos de creación de ideas. Enseñémosle a hacer tormenta de ideas, brainstorming. Eso es divertidísimo. Enseñamos el modelo POE y el absurdo. El modelo POE posible y el absurdo. Vamos a hacer las cosas más disparatadas, vamos a buscar las ideas más estrambóticas, vamos a buscar la idea más loca. Es decir, démonos la libertad de crear, de usar nuestra imaginación y no tengamos límites. No juzguemos ni condenemos ideas. No estamos aquí para despotricar con ideas, sino para crear una idea mejor. Porque de hecho podemos mezclar y modificar ideas de otros y verla bajo otra luz. De eso se trata el juego. Y establecer una parrilla de evaluación, porque tenemos que saber con qué criterio vamos a evaluar las ideas creadas para saber cuáles fueron las más útiles y mejores.
retos y desafíos, porque el cerebro disfruta que lo pongan a prueba. Es un elemento también importantísimo, ¿verdad? Así que fomentemos la autocompetencia, es decir, no me comparo con el otro, trato de mejorar a partir de donde yo estoy. ¿Ok? Ayudar a cada alumno a definir cuál es su meta inmediata, qué es lo que él quiere lograr con esa materia o con ese tema en específico. Enseñarle a programarse para que sepa que él está acá y quiere moverse hacia acá y hay un proceso de aquí a acá. Y todos tenemos que llevar un proceso. Estimular el compromiso con los resultados. Enseñarle a que verifique sus avances. No que se sienta mal porque él quería estar aquí y está acá, sino que vea que ya él no está acá, sino que está acá. No ha llegado donde él quería, pero avanzó. Es muy importante. Nosotros tendemos a ser extremadamente duros y maltratantes. Hay gente que empieza a decir, yo soy esto, yo sí soy lo otro, a él mismo despotrica contra sí mismo. Enséñale a celebrar sus logros y reconócele el desempeño y que se pongan metas nuevas. Así que siempre retos y desafíos. Tenemos que estar siempre con nuevos retos y nuevos desafíos. Experimentar, porque el cerebro aprende de la experiencia. Así que la experiencia es muy importante. Enseñar a aprender de la propia experiencia. No es que me fue mal o me fue bien, es que aprendiste de lo que te pasó y cómo lo puedes aplicar productivamente. Enseñar también de la experiencia ajena, no tenemos que darnos el tablazo. Enseñar a diferenciar información de conocimiento. Una cosa es que nosotros entendamos lo siguiente. El saberse la receta del sancocho y el poder decir la receta del sancocho no significa que usted sepa hacer sancocho. Entonces a veces tenemos una escuela que valora el que la gente repite información, pero no sabe hacer las cosas, no tiene conocimiento. El conocimiento requiere la experiencia práctica. Por eso es muy importante que la gente haga, enseñar el valor de fallar y equivocarse. Fallar y equivocarse se llama aprender. Cuando usted se está equivocando, cuando está metiendo la pata, está aprendiendo. Eso no es malo, eso es bueno, eso hay que aplaudirlo. Oye, eso Una escuela que no valora el que las personas se atrevan, se equivoquen y fallen, es una escuela que no está cumpliendo su rol de escuela. Porque ¿dónde que la gente debe equivocarse? Es en la escuela. ¿Para qué? Para que acierten en la vida. no te voy a dar uno, te voy a dar dos. No le des, Carmen. Enseñar a aprender es saber hacer. Aprender es saber hacer. Así que si usted sabe, es porque usted sabe hacer. Y fomentar la práctica mejorada, es decir, la repetición que cada vez logra un nivel mejor de determinación. Y enseñar el valor de la serendipia, del cual hablé hace un momento, cómo los errores a veces son nuestros mayores aciertos, como lo fueron para el descubridor de la penicilina. ¿Ok? Él no andaba buscando la penicilina. Él descubrió la penicilina al estudiar los procesos de moho de unos quesos. ¿Ok? Pero usted sabe la vida que ha salvado la penicilina. Está también importante entender el problema del recuerdo. Entonces, la curva de Ebbinghaus es importante. Hermann Ebbinghaus es un psicólogo alemán que es el padre de la psicología experimental. Y él probó cuánto se le olvidaban la información nueva a las personas y creó una curva. Y si ustedes ven, ¿verdad? Desde que la persona vive la experiencia, todo lo que hay es pérdida de información. Así que al final parece inútil el aprendizaje porque usted pierde
más del 80% de lo aprendido. Y entonces, ¿por qué vale la pena? Bueno, eso es cuando usted no hace los reforzamientos. Entonces, lo importante es entender que eso se puede revertir con una serie de repasos que van en el tiempo, y para eso es importante lo que se llama hacer mapas mentales. Es muy importante el mapa mental para los repasos. Yo no tuve tiempo de trabajar eso porque como ya esto es mucho para el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero es importante aprender esos repasos, porque eso hace que nosotros podamos obtener más del 90% de la información retenida en vez de perdida. Es decir, superar la curva de Ebbinghaus a través de una serie de refuerzos, de repasos que se van haciendo en diferentes momentos del tiempo. Y por último, ¿cuáles capacidades desarrollar en los estudiantes? Yo creo que debemos buscar que los estudiantes sean capaces de leer de forma eficiente. Óigame, no es que sean alfabetizados, deben aprender a leer, pero para que los estudiantes sepan leer, los profesores tienen que aprender a leer. Y no yo sé leer, no. ¿Usted hizo un entrenamiento en lectura eficiente? No, entonces hágalo. Hágalo. Yo sé por qué se lo digo. Discernir y pensar críticamente. Necesitamos cada vez gente que discierna. Óigame, con la inteligencia artificial y los fake news, tenemos que tener gente que sea capaz de separar cuando una información es falsa de una información que vale la pena, que tenga criterio de discernimiento, que sepa contrastar, que sepa documentarse, que sepa verificar, porque si no lo van a coger siempre de bobo. Curiosidad y hacer preguntas. Hay que enseñarle a los estudiantes a hacer preguntas, a hacer pruebas y aprender de la experiencia, a aplicar distintas perspectivas, no solamente verla desde su punto de vista, sino por eso es tan importante la lectura y por eso es tan importante el ser receptivo a la opinión del otro, porque el otro puede estar viendo una cosa que nosotros no veamos. Eso nos debe dar tolerancia y flexibilidad. Y la tolerancia y la flexibilidad es lo más lejos de los extremismos y de los fanatismos. Porque es entender que porque el otro esté en desacuerdo conmigo no significa que sea peor que yo, ni más malo que yo. Y aprender el método científico que se basa en hipótesis, prueba, verificación, ¿ok? Y establecer nuevas hipótesis y los sesgos cognitivos que nos pueden impedir darnos cuenta. O sea, son áreas importantísimas para nuestros estudiantes. Así que nosotros ahora llegamos en cualquier tiempito que quede a la etapa en que nos pueden hacer preguntas. Ok, voy a quitar la presentación. Para cualquier pregunta, si hay tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que fue larga. Willy Rafael Alejandro. Buenas noches. Primero, señor Aquiles, gracias por esta conferencia y gracias a la organización. Tuvimos el placer de allá en el Congreso pasado de Sonaved y estar juntos en Santo Domingo. Y nos vemos ahora en el que viene. Pero excelentes noticias. Ahora estoy más motivado a regresar. Sí, señor. Usted nos habla de la neurociencia y esa parte, pero en el aspecto que tiene que ver con los contextos escolares,
la forma como se gerencia y también el impacto que podría tener ahora en la reformulación de los planes de formación docente, incluir parte de ese aprendizaje de neurociencia para mejorar esa capacidad de tratar al estudiante, como usted dice que debe ser tratado, porque el profesor ahora lamentablemente no tiene esa formación y se le da de manera muy escueta y solamente teórica. Gracias. Yo creo que nosotros tenemos que ir moviéndonos de donde estamos hacia donde nos conviene estar. Y evidentemente que si queremos hacer cambios en nuestra educación, los cambios comienzan por dotar a nuestros docentes, ¿ok?, de las herramientas para que hagan un trabajo brillante. Porque yo estoy seguro de una cosa: nadie se levanta cada día para decir yo voy a hacer un trabajo mediocre. Y los resultados de la educación dominicana deben decirnos que como estamos, no es por ahí que la cosa va. Hay que hacer cosas. Bien, gracias. No veo, buenas noches, disculpe, no veo el icono para levantar la mano, por eso abrí el micrófono, si me pueden dar la oportunidad. Bien. Anarelis Mateo, directora de Centro Educativo, si puedo, me dé el espacio. Hay un cuadro que, sí, gracias, hay un cuadro muy interesante, me llamó mucho la atención, un cuadro que tiene que ver, un cuadrante que tiene que ver con la parte consciente e inconsciente, la parte de ser competente e incompetente. Y cuando lo iba analizando, mientras usted lo presentaba, me quedó esa inquietud de cómo yo, como gerente, llevar a mis docentes de esa zona de confort, que es donde está incompetente e inconsciente, es decir, él no tiene las competencias, pero no lo sabe, a poderlo llevar a los siguientes niveles, de que él sea consciente de que le falta preparación, de que quizá no tiene un dominio de grupo, que quizá no maneja los contenidos, en fin, cómo yo movilizar los procesos para que el docente pueda ir pasando al siguiente cuadrante, es la inquietud mía. Es bueno fijar metas. O sea, si tú me dices a mí, por ejemplo, si yo estoy en Santo Domingo y tú me dices, la meta es que tú estés en San Pedro de Macorís, ya el hecho de ya hay una diferencia entre donde yo estoy y donde se supone que yo debo estar. Ahora, hay que establecer ahora un método, un medio por el cual yo me pueda mover y un plazo previsto y una serie de submetas. Es decir, yo no salto de Santo Domingo a San Pedro. Entonces, podríamos decir, bueno, mira, tú en tal etapa, en tal tiempo, tienes que estar en La Caleta. En tal tiempo, tú tienes que estar en Juan Dolio. En tal tiempo, entonces, eso me va dando sus metas a más corto plazo, donde se puede verificar si yo estoy avanzando o no. Entonces, nosotros tenemos mucha gente que el mayor problema, y lo voy a decir aquí, ¿verdad? En la educación dominicana, nosotros tenemos dos problemas clave. El primer problema es que nosotros no enseñamos a los niños a aprender. O sea, le estamos lanzando niños a los 5 años, lo estamos metiendo en la escuela a trabajar contenidos y nunca le enseñamos cómo se aprende. Y cada niño tiene que inventarse, desarrollar una estrategia cognitiva, una estrategia de aprendizaje. Eso es tremendo. Por eso el aprender se convierte en estresante para la mayoría de la gente. Cuando usted aprende a aprender, cuando usted tiene una estrategia de aprendizaje, usted no se estresa porque usted sabe qué es lo que tiene que hacer para aprender y cómo se aprende. Entonces, eso es una cosa que hay que dársela a cada maestro
porque el maestro está enseñado a trabajar contenido, pero no está enseñado, ni sabe aprender, ni sabe enseñar a aprender. Yo me arriesgo a que a mí me satanicen y que me ahorquen, me explico. Que yo esté diciendo eso de los maestros, porque lógicamente el maestro siente que yo me estoy atacando su medio de vida. Pero no, es que en la escuela dominicana no se enseña a aprender. No en la escuela dominicana, en la demás escuela, en los otros sitios. En todo se trabaja en contenido. Tenemos que enseñar a las personas a aprender. Y la segunda cosa, tenemos que enseñarle, entrenarle en lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es el medio más rápido de meter información al cerebro. Y si nosotros enseñamos a la persona a aprender, se resuelve la mayor parte de los problemas. Lógicamente, la otra es que la persona salga de su zona de confort. Pero la vida, el que no sale de su zona de confort, la vida lo va a sacar de la zona de confort. Porque ahora viene un proceso con la inteligencia artificial en que muchos puestos se van a quedar, van a ser desplazados y la gente va a tener que entrar en lo que se llama reskilling, ¿verdad? Adquiriendo nuevas competencias. Sigo al progreso. Escúchame, Annette. Cesarín por aquí. Yo no sé si te respondí. Sí, claro, sí. Y tomé anotaciones sobre las ideas que me ha presentado. Realmente tengo un equipo de docentes que han entrado al sistema muy reciente. Yo también soy reciente como directora. Entonces ando buscando estrategias para poderle ir trabajando en su nivel profesional. Y esta parte siento que me puede ayudar mucho. Sí, muchas gracias. Ayudarte, estamos a tus órdenes. Gracias. Sigo al progreso. Aquiles, Cesarín Leonardo Feble por acá. ¿Cómo estamos, Cesarín? Todo bien, un privilegio realmente escucharle y ser parte de esta actividad. Yo no sé qué voy a hacer, pero para ese próximo congreso, ya sea que me vaya en bola con Nazaret, pero tengo que estar por allá. Mire, en estos tiempos son tiempos donde se buscan muchas excusas y en cierto modo hasta ya uno le da cierta aquiescencia a lo que hoy llaman teorías de conspiración. Y con respecto a esto y lo que usted decía de que realmente el maestro no sabe aprender, pero tampoco puede enseñar a aprender. ¿Cuáles iniciativas usted cree que desde el Estado, más bien desde el Ministerio de Educación, deberían de una u otra forma fortalecerse o iniciarse para que la escuela dominicana tenga otro rumbo, para que tengamos otros resultados? Porque tal y como expresaba la directora anteriormente, nuestros maestros llegan a los centros educativos y a pesar de que hay un programa de inducción que se ha ido fortaleciendo en la República Dominicana, todavía hay muchas falencias. ¿Qué debe hacer el Estado para que realmente nuestros maestros enseñen, primero aprendan a aprender y luego enseñen a los estudiantes a aprender verdaderamente? Mira, en lo que yo expresé, hay mucha jerarquía. Sobre todo, hay que enseñar a la gente a aprender como el cerebro aprende. El cerebro aprende jugando, el cerebro aprende experimentando, el cerebro aprende preguntando, el cerebro aprende creando. Entonces, eso, aplicarlo a nosotros mismos, ¿verdad? Para nosotros luego poder enseñar. La función de un profesor ya no es enseñar. La función de un profesor es estimular el aprendizaje. Yo puedo llegar y hablar todas las pleplas que a mí se me ocurran, me explico. Y si no soy capaz de generar atención, ¿ok?, en los estudiantes y participación e involucramiento, es decir, sacarlo de la posición pasiva a una posición activa. Yo no enseñé, yo no cumplí la tarea para la cual a mí me buscaron.
Entonces nosotros, eso se aprende, eso se enseña, pero nosotros tenemos que dar estrategias de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Y cada uno aplicársela para que uno sepa que es verdad que funciona. No sé si para que tú estés hablando desde tu experiencia, no que estés repitiendo algo porque te dijeron que eso era así, sino porque tú lo viviste. Y puedas transmitirle al estudiante tu pasión por el aprendizaje. Porque la emoción y la pasión se contagian. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y de hecho, yo he estado a través de Azonader y lo hemos intentado, ¿verdad? De un entrenamiento en técnica de aprendizaje y lectura para directores y para profesores. Que ellos puedan luego replicarlo en sus aulas. ¿Ok? ¿Qué ustedes piensan que si eso se logra, eso es un éxito? Y eso lo estamos tratando de que el ministerio pues, compre la idea. ¿Ok? Para que nosotros tengamos gente que transforme el aprendizaje en una aventura de disfrute, de emoción, de involucramiento y no en estrés. Ay, había una persona que tenía la mano levantada, creo que Marisol. Sí, sí, Marisol tenía la mano levantada. Marisol, Sí, escúchame. sí, sí, buenas noches. La bajé porque a medida que usted ha ido hablando, ha ido respondiendo mis inquietudes. Y es que yo partía de que nosotros los docentes tenemos un patrón repetitivo. O sea, tenemos que hacer la cosa así, porque así supuestamente es que el muchacho aprende, lo cual es un error. Es un error que hemos ido matando a esos pobres muchachitos año por año, tiempo por tiempo, porque cuando uno trata de hacer la implementación a base de cursos, talleres, conferencias que uno va asistiendo y comienza a hacerlo, encuentra siempre una persona que trata como de, no, que eso no va acorde, que tiene como que limitarse, pero ya usted ha ido respondiendo mi inquietud sobre que el cerebro se debe dejar que fluya y que aprenda de la manera que debe aprender. Importante es identificar cada tipo de estudiante que uno tiene. Entonces, partiendo del que es auditivo, del que es kinestésico, del que le gusta trabajar con la estructura del mapa conceptual y todo eso. Entonces, por eso bajé la mano, porque ya he ido respondiendo las inquietudes. Muy bien. Y en cuanto al Congreso, yo voy, yo no sé otro. Por eso, Víctor Balti se va a sentir muy feliz. Pues sí. Bien, ¿alguien más? Marquito. Sí. No tengo más, no hay más personas con preguntas. Pues entonces yo creo que desde el punto de vista tenemos que darle las gracias a todos los participantes. De mi parte, darte las gracias a ti, Aquiles. Sin desperdicio, no voy a insistir en hablar mucho. Todos los participantes disfrutaron de esta ponencia. Espero que hayan aprendido los conocimientos que se requieren. Y veo que sí hay una persona, vamos a darle la última oportunidad a Rafael, Alejandro, y nos despedimos, ¿verdad, Aquiles? Sí, perfecto. Willy, Escúcheme la segunda intervención, Aquiles. Nosotros estábamos hablando hace unas semanas en unos estudios que estamos realizando ahora del analfabeto del siglo XXI. Pero a veces no solamente en las cuestiones tecnológicas, que a veces quieren apuntarlo mucho a ese tenor, sino a las cuestiones de producción literaria. Maestros, todos los que estamos en el sistema educativo, muchos de los que estamos en el sistema educativo, le tienen pavor al momento que le dicen, tiene que hacerme tal cosa o producir tal cosa, siempre quieren buscar un formato de otro.
Por eso yo vuelvo y hago el ahínco en que debemos cambiar también la formación que se nos está dando a nivel superior. Pero esa formación va a cambiar en la medida de que lo que estamos dando como producto para el nivel superior sea de mejor calidad, por lo menos en esas áreas de leer con sentido, poder producir y también usar la lógica, no solamente en los problemas matemáticos, sino también en la resolución de los problemas de la vida cotidiana. Y en el Congreso nos veremos, Dios mediante, y todavía celebro la forma como usted terminó el Congreso cuando nos puso a todos con la lengua afuera y en la punta de la silla. Buenas noches. Tenemos a Gilsi. Gilsi. Buenas noches. Bueno, es un placer para mí compartir esta experiencia. Cuando lo vi, sabía que iba a ser interesante y que iba a agregar a la parte que nosotros estamos también buscando de que se mejoren los procesos. Un director de un centro educativo debe estar pendiente de los aprendizajes, de cómo los niños están aprendiendo, de qué está pasando en las aulas. Y es bueno que nosotros conozcamos todos estos detalles. Hay slide de la presentación que lo tomé todo porque me encantaron y me gustaría seguir en la formación porque siempre uno tiene algo que aprender y hay que ir mejorando incluso hasta lo que nosotros podemos hacer bien. Se puede hacer mucho mejor. Excelente. Bien. De eso se trata y le avanzo que en el Congreso de Zona de DIC vamos a tener una mini taller de prueba de lectura eficiente. O sea, va a ser algo importante. Así que, Marquito. Voy a comprar el pasaje, voy a tener que participar en el taller también. En el Congreso. Sí, me voy a anotar. Bueno, pues, muchísimas gracias a ti y ya para que haga el cierre. No, muchas gracias, Aquiles. Fue sin desperdicio, tremendo, algo muy provechoso y gracias a todos los participantes. Y vamos a tener que programar otro para el 2025. Muy bien. Buenas noches y hasta la próxima. Excelente, gracias a todos por participar. Bye, buenas noches igualmente. Gracias. Feliz noche para todos, que tengan buen descanso. Gracias. Amén. Igual, Cesarín, para el equipo. Y gracias, Cesarín, Marisol, Cristian, muchas gracias. Todo excelente. A ustedes. Bueno, el Congreso, si Dios lo permite, 16, 17 y 18.